Del conflicto entre Israel y Hamás surgen los presagios más oscuros. Nadie sabe en qué puede desembocar una guerra de estas características. En todo caso, lo que uno puede hacer es ¿qué desearía del escenario posguerra? ¿Cuál sería el mejor de los escenarios posibles después de que este infierno haya acabado, haya concluido? Y en ese caso, lo que está claro que el mejor de los escenarios posibles es el escenario en el cual pueda rescatarse el acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz que había sido negociado secretamente en Oslo y que al comienzo de la década de los 90 Yitzhak Rabin por Israel y Yasser Arafat por la OLP hicieron público desde la conferencia de Madrid. Esos acuerdos secretamente llevados adelante y trabajados en Oslo, en la capital de Noruega, llevan congelados ya mucho tiempo, llevan mucho tiempo deteriorándose, perdiéndose, quedándose en el fondo de la historia. El mejor escenario posible después de esta guerra infernal sería aquel en el que pueda rescatarse el proceso de paz. Y para que pueda rescatarse el proceso de paz, en ese escenario posguerra ya no tienen que estar los enemigos que tiene aquel proceso de paz, tanto del lado palestino como del lado israelí. Y los enemigos que tiene este proceso de paz del lado palestino es Hamás, también Yihad Islámica Palestina y otros muchos, pero en lo más cercano es Hamás. Y del lado israelí es Netanyahu. Netanyahu y los partidos ultrarreligiosos israelíes que son parte del gobierno que él encabeza en estos días. En ese escenario posguerra que uno, haciendo un ejercicio de optimismo, imagina como el mejor escenario posible, los enemigos del proceso de paz ya no tienen que tener protagonismo. Mejor si directamente ya no están en ese escenario. Hamás nació como un enemigo de este proceso de paz. En rigor, Hamás, que fue moldeada dentro de una organización de socorros mutuos, una organización religiosa de socorros mutuos, creada por el jeque Ahmed Yassin, un discípulo de Hassan al-Banna, aquel académico que en 1928 había fundado la Hermandad Musulmana en Egipto, o sea, la organización religiosa que es la madre de todas las organizaciones fundamentalistas en el Oriente Medio, o de prácticamente todas. Bueno, de ese vientre salió la organización religiosa de socorros mutuos que creó el jeque Ahmed Yassin en la Franja de Gaza. Y en 1987, cuando estalló la primera intifada, Ahmed Yassin convirtió esa organización, o creó desde esa organización Hamás, una organización político-militar, cuyo brazo yihadista, cuyo brazo combatiente es el Sedim al-Qassem. Y nació repudiando dos enemigos que planteó desde un primer momento. Un enemigo era el Estado judío. Se proponía combatir al Estado judío hasta que deje de existir. El otro enemigo era la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, encabezada por el partido Al-Fatah, que lideraba por entonces Yasser Arafat. O sea, Hamás nace fijándose como enemigos el Estado judío al que se proponía destruir y la OLP, que pretendía un Estado en toda Palestina, un Estado árabe palestino, pero no religioso, sino laico, secular. Porque la OLP
surgida en 1964, fue una iniciativa de la Liga Árabe para la cual convocó al Consejo Palestino, y en ese momento la dirigencia, tanto en la Liga Árabe como en el Consejo Palestino, tenía una fuerte gravitación del naserismo. El naserismo es el panarabismo y el nacionalismo árabe de Jamal Abdel Nasser, ¿no? Este dirigente egipcio que llegó a presidir Egipto y que creó o impulsó, le dio fuerza a las corrientes que pretendían estados seculares, estados laicos en el mundo árabe, no estados religiosos, ¿no? con la Sharia, la ley coránica como ley, sino estados laicos. La OLP nace en 1964 bajo la gravitación del ideario naserista. Por lo tanto, lo que se proponía era hacer desaparecer a Israel, destruir a Israel, para que no exista un Estado judío en esa parte de esa región llamada Palestina, y crear un Estado árabe en toda Palestina que sea un Estado secular, no un Estado religioso. Por lo tanto, Hamas nace en el 87, durante la primera intifada, declarándole la guerra al Estado judío, que debía dejar de existir, y al Estado secular, que no debía nacer, y que querían crear la OLP, el partido Al-Fatah y su líder, Yasser Arafat. Luego va a tener un punto de inflexión en el que bajó las armas frente a la ANP, porque cuando se hace público a nivel mundial la existencia de acuerdos secretos o de acuerdos secretamente negociados en la capital de Noruega, cuando el mundo se entera de que había un acuerdo negociado entre el liderazgo israelí que encabezaban el primer ministro Isaac Rabin y su viceprimer ministro y canciller Shimon Peres, con Yasser Arafat, que era el máximo líder de la OLP, y con toda la cúpula de la OLP, entonces Hamas inmediatamente coloca en su mira a ese acuerdo de paz, porque los acuerdos de paz de Oslo resumían los dos males a los que Hamas nació declarándole la guerra. Acuerdos de paz mediante, proceso de paz mediante, Palestina iba a ser el hogar de dos estados a los cuales Hamas repudiaba: el Estado judío, que debía dejar de existir, y el Estado palestino laico, secular, que jamás quería que no naciera. Ahora iban a estar los dos. Por lo tanto, Hamas, desde un primerísimo momento, fue enemigo del proceso de paz que se había negociado en Oslo. Luego tuvo un momento en el que aceptó ciertas partes de ese acuerdo, fue en la primera década de este siglo, cuando en el 2006 acepta participar en las elecciones legislativas que se llevaban a cabo en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza, acuerdo de paz mediante, estaba gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, que había surgido de los acuerdos negociados en Oslo, ¿no? En el 2006 hay una elección legislativa y, aceptando las reglas vigentes, las reglas pactadas en estos acuerdos de paz palestino-israelíes, Hamas participa en la elección y las gana a la elección, gana la elección parlamentaria, pero al año siguiente patea el tablero cuando toma el poder por la fuerza e inmediatamente expulsa no solo de la estructura estatal que era la Autoridad Nacional Palestina, destruye esa estructura protoestatal, se declara el Estado mismo, Hamas, y masacra a los dirigentes de Fatah, el partido de Yasser Arafat, y ya a esa altura de Mahmoud Abbas, el sucesor de Yasser Arafat en el liderazgo de la OLP y en la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, los masacra
los tiraban de los edificios y también masacra a los funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina y destruye en la Franja de Gaza el protoestado que habían creado en virtud de los acuerdos de paz negociados en Oslo. Desde entonces, desde el año 2007, el Estado en la Franja de Gaza es Hamás, no la Autoridad Nacional Palestina. Y Hamás es enemigo de la Autoridad Nacional Palestina porque es un protoestado laico, ¿no?, que existe en virtud de unos acuerdos que, de prosperar y desembocar en el objetivo fijado en las negociaciones secretas, desembocan en un Estado palestino independiente y secular, laico, y eso es lo que Hamás no quiere. Por lo tanto, Hamás fue el enemigo del lado palestino desde el primer minuto de la existencia de los acuerdos de paz que deben conducir hacia el nacimiento de un Estado palestino que exista al lado del Estado judío de Israel. Del lado israelí, el enemigo es Benjamín Netanyahu y los partidos fundamentalistas hebraicos. Describir estos rasgos de Hamás y de Netanyahu y de los partidos fundamentalistas no es equipararlos, es describirlos. No estamos equiparando, estamos describiendo. Objetivamente, del lado israelí, desde un primer momento, los acuerdos de paz negociados en Oslo tuvieron como enemigo a Benjamín Netanyahu y también a los partidos ultrarreligiosos que proclaman el Eretz Israel, el Israel bíblico, que proclaman la no existencia de una Cisjordania árabe, de un Estado árabe palestino. Cisjordania, desde la visión ultrarreligiosa, es la antigua Samaria y Judea, y eso debe seguir siendo parte del Eretz Israel, del Israel bíblico. Esto no es una conclusión a la que llega un analista político o un historiador. Esto es lo que Netanyahu y esos partidos plantearon siempre. Se declararon ellos públicamente enemigos de los procesos de paz. Benjamín Netanyahu tenía un discurso incendiario en el cual acusaba personalmente a Yitzhak Rabin de haber traicionado a Israel por haber negociado en Oslo lo que había negociado. Lo llamó traidor a Israel y al pueblo judío. Por eso muchos, cuando un joven fanático fundamentalista israelí lo mató de un balazo a la salida de la Plaza de la Paz en el corazón de Tel Aviv, donde Rabin había encabezado un acto multitudinario en favor del proceso de paz, muchos señalaron el discurso incendiario de Netanyahu como parte de la instigación a ese magnicidio. No lo habrá hecho voluntariamente, pero el discurso incendiario de Netanyahu, tendiente a destruir ese proceso de paz, tuvo que ver con el clima en el que se produjo un magnicidio, el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin. Por eso digo que esto no es la conclusión de un análisis político, esto no es una lectura bajo del agua. Netanyahu públicamente ha sido siempre el enemigo del proceso de paz. Y cuando llegó por fin al cargo de primer ministro, liderando el ala más radicalizada de su partido, el bloque Likud, cuando llegó al cargo de primer ministro se dedicó desde un primer momento a tratar de destruir de mil modos posibles ese acuerdo de paz, ¿no? Empantanó las negociaciones, humilló permanentemente a la Autoridad Nacional Palestina que impera en Cisjordania. Por cierto, la Autoridad Nacional Palestina, el anterior presidente Yasser Arafat, el actual presidente Mahmoud Abbas, tienen muchas cuestiones cuestionables, ¿no? La corrupción, la ineficiencia. Si jamás le ganó
la elección del 2006, la elección parlamentaria del 2006, fue precisamente por la corrupción y la ineficiencia de la Autoridad Nacional Palestina liderada por Arafat primero y después por Mahmoud Abbas. Pero amén de eso, Mahmoud Abbas es la posibilidad de negociar la paz. La Autoridad Nacional Palestina es la posibilidad de negociar la paz, de salir de la guerra permanente y eterna, porque ellos, Autoridad Nacional Palestina y el presidente Mahmoud Abbas, que impera solo en Cisjordania, son la consecuencia de los acuerdos de paz, y esos acuerdos de paz negociados en Oslo es lo que resulta imperioso rescatar cuanto antes. Netanyahu congeló las negociaciones, las saboteó de todas las maneras posibles, instó a la construcción de asentamientos de colonos en el territorio de Cisjordania, y luego, cuando regresa al poder después de un intervalo de gobierno moderado, cuando regresa al poder, esta vez asociado con partidos ultra religiosos, con extremistas totales, se multiplican y se aceleran la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania. Claramente, el objetivo de esas construcciones de asentamientos de colonos es que el mapa cisjordano se vuelva inviable para la existencia de un Estado independiente palestino. Netanyahu siempre fue públicamente un enemigo de los acuerdos de paz. Hamás es una organización terrorista que nació como enemigo de toda idea de paz y que se proclamó enemigo de los acuerdos de paz desde el mismísimo momento en que fueron anunciados públicamente ante el mundo. Uno de los pocos hechos esperanzadores que ocurrieron en la historia, el anuncio de aquellos acuerdos árabe-israelíes. Esos son enemigos proclamados de la paz. Por eso es que si uno imagina cuál sería el mejor escenario posible cuando acabe este infierno, si es que este infierno deja algo en pie, lo que imagina es un escenario en el que puedan rescatarse y vigorizarse los acuerdos de paz que habían sido negociados secretamente en Oslo. Y para que eso pueda ocurrir, no tiene que existir Hamás y tiene que dejar el gobierno Benjamín Netanyahu. Mientras unos y otros estén, resucitar esos acuerdos va a resultar imposible. Hamás no es los palestinos, Hamás no es la Franja de Gaza, Hamás es un régimen brutal y terrorista que impera sobre los palestinos gazatíes y que impera por la fuerza, no democráticamente. Netanyahu no es Israel, el gobierno de Netanyahu no es el Estado israelí. Esta guerra es entre Hamás, no la Franja de Gaza, no los palestinos, entre Hamás y el Estado de Israel. Pero una vez que termine, es posible que los inquietantes interrogantes sobre que Israel haya sufrido ese pogromo sanguinario un sábado negro porque le encontraron con la guardia baja en el punto de su geografía donde más en alto y más permanentemente tiene que tener la guardia, marque el final, y espero lo más aceleradamente posible, de Benjamín Netanyahu en el poder. Sin Hamás y sin Netanyahu va a ser posible resucitar eso que nunca debió ponerse en estado de coma, los acuerdos de paz.